Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Bueno, el trabajo entonces que les presentamos lo nombramos Trayectorias de Jóvenes Privados y Privadas de Libertad en la provincia de Mendoza. Un poco como les contábamos recién, nos hacíamos algunas preguntas que iban más allá de lo que generalmente hacemos, que es construir datos sobre la problemática. eh, y nos preguntábamos en esta oportunidad, bueno, ¿quiénes son los pibes y las pibas que selecciona el sistema penal? Ahora la Romy les va a contar un poco por qué hablamos de que el sistema penal selecciona a los pibes, cómo son sus trayectorias vitales, qué intervenciones previas de organismos del Estado se registran antes de llegar al sistema penal, qué espacios estatales habían transitado por su condición de clase, cómo se relacionaban con el consumo de drogas, qué rasgos quedaban impresos en sus subjetividades con todas estas trayectorias, ¿no? Cómo se relacionaban con las fuerzas de seguridad y por qué estamos pensando esta relación si estamos hablando de niños, eh, qué significantes y referentes eh, identificaban en torno a las instituciones formales y no formales, cómo significaban la privación de libertad, entre otras cosas, ¿no? Esas eran un poco las preguntas que nos hacíamos antes de empezar el trabajo. Y entonces definimos como objetivo describir y analizar trayectorias vitales e institucionales de jóvenes entre 16 y 21 años seleccionados por el sistema penal en la provincia de Mendoza. Entonces lo que hicimos, bueno, esto, ¿no? Lo que les decíamos, queríamos identificar estas instancias de violencia policial, detectar regularidades en las intervenciones del Estado, describir los tránsitos por estas instituciones, y sobre todo cómo todas estas cosas que van pasando en la vida de estos chicos y estas chicas anclan en sus subjetividades, en sus formas de percibir, de entender y de ver el mundo. Em, por eso es que la estrategia es cualitativa, ¿no? Porque a diferencia de las estadísticas, cuando abordamos un problema social desde una perspectiva cualitativa, lo que hacemos es producir un conocimiento que no es trasladable a todas las personas que tienen la misma situación, ¿no? Sino que es una muestra de la cual estudiamos sus formas de percibir el mundo, ¿no? Es otra, es otro dato, es otra calidad. No vamos a generalizar las cosas que nosotras creemos que hemos podido alcanzar con este estudio, no lo vamos a generalizar a todos los pibes y las pibas privados de libertad este, sino que siempre que hablemos vamos a estar hablando de lo que estos pibes con los que hemos estado hablando, que podíamos descubrir en sus formas de ver el mundo. Hicimos entrevistas individuales a chicos entre 16 y 21 años que estaban alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, en la Unidad 4 de Jóvenes Adultos y en la Unidad 3, Cárcel de Mujeres del Servicio Penitenciario Provincial. Hicimos en total 40 entrevistas que eran voluntarias y anónimas. Los fragmentos de las entrevistas que les vamos a compartir ahora no llevan el nombre, por eso se los aclaramos. Eh, y bueno, 19 de las entrevistas fueron en la RPJ, 3 en la unidad 6. La unidad 6, si ustedes saben, es la unidad del servicio penitenciario que aloja a pibes entre 18 y 21 años y hasta 25 si es la primera vez que ingresan. Bueno, o en general, creo que estoy diciendo mal. Y en la unidad 3, 31 de los entrevistados fueron varones y 9 mujeres. Y la cantidad de entrevistas, frenamos en este número porque alcanzamos lo que en ciencias sociales, o en sociología específicamente, se denomina saturación teórica. Eso quiere decir que seguíamos haciendo entrevistas, habíamos construido unas categorías que salían de este análisis de las entrevistas, y seguir haciendo entrevistas no aportaba nada nuevo a estas categorías que íbamos construyendo porque los discursos de los chicos giraban siempre en torno a los mismos puntos. Entonces, eso, se alcanzaba la saturación teórica de esos datos y no tenía eh, tanto sentido seguir haciendo la misma entrevista. Romy. Bueno, como lógicamente todo tipo de trabajo de investigación necesita un marco teórico
en el trabajo lo hemos desarrollado brevemente, pero sobre todo trabajamos a partir de estas tres categorías que van a estar como presentes en todo el trabajo. Por un lado, partir de, el concepto de selectividad del sistema penal, que es un concepto que viene muy trabajado desde las ciencias sociales, desde la criminología, desde la sociología jurídico-penal, que tiene que ver con entender con una mirada crítica respecto a cómo opera el sistema punitivo en relación a todos los tipos de delitos y todas las personas que posiblemente delinquen, y entender que los análisis que podemos hacer sobre la realidad muestran que hay distintas formas de selectividad de ese sistema penal, que van un poco desde qué se define como delito, qué conducta va a ser definida en el Código Penal como delito, a concretamente qué es y a quiénes persigue la policía en la calle, digamos, a quién va a detener por averiguación de antecedentes y a quién no va a detener bajo concepto alguno por averiguación de antecedentes. Entonces hay una serie de tamices, ¿no?, que van operando en este sistema punitivo, mirado en forma amplia, en esta hilación que va desde lo conceptual a la intervención policial, pasando lógicamente por la intervención del sistema penal, que da cuenta de que en general las cárceles y los lugares de privación de libertad están llenos de personas que revisten las mismas características, y que esto no es casualidad, sino que es justamente el resultado de la intervención del sistema punitivo. Es decir, encontramos gente joven, en general más varones, que provienen de barrios populares, con trayectorias educativas interrumpidas, con estrategias laborales de supervivencia o del mercado informal, entonces con delitos contra la propiedad en su gran mayoría. Entonces, si encontramos si enfocamos los lugares de privación de libertad y advertimos la regularidad de ciertos tipos de personas y delitos que están detenidas, desde una mirada crítica de cómo opera el sistema punitivo, entendemos que el sistema punitivo claramente es selectivo y se enfoca con mayor peso respecto de ciertos delitos y respecto de ciertas clases sociales, ¿no? Entonces partimos, por un lado, desde esta mirada. Por otro lado, otro de los conceptos importantes tiene que ver con la interseccionalidad, con ponerle una mirada de género y de clase a estas lecturas y a esta forma de comprensión de los relatos de pibes y pibas y de sus trayectorias de vida. Fuimos comprendiendo, digamos, cómo el sistema patriarcal estaba absolutamente presente en las trayectorias de vida de pibes y pibas, y lo vamos a ir diciendo durante el relato, y también claramente una cuestión de clase, cómo estas vidas están atravesadas fuertemente por la presencia de la represión, por la policía muy presente desde temprana edad, los tipos de violencias atravesados, los lugares, las barriadas, lo que significa la calle, cómo se van transitando las distintas etapas de la vida, cómo todo eso necesariamente tiene que ser mirado desde una postura de clase, porque no todas las clases sociales atraviesan por los mismos condicionantes ni tienen las mismas condiciones materiales de existencia. Y es necesario advertirlo desde esa mirada para poder justamente poder ver ese recorrido desde otro lugar y no desde el propio lugar. Y un poco a eso es a lo que invita el trabajo, digamos, justamente a poder analizar las trayectorias de vida de estos pibes y pibas respecto de los cuales trabajamos a diario, y que por ahí sus recorridos son muy diferentes a quienes trabajamos en la justicia, ¿no? Porque hemos tenido por ahí otras posibilidades, otras condiciones materiales de existencia, que nos han permitido, por ejemplo, tener un trabajo formal, estudiar en una universidad, y en estas trayectorias advertimos cosas muy diferentes. Entonces, la mirada de clase y de género va a estar presente a lo largo de todo el trabajo. Exacto. Finalmente el concepto de trayectoria, bueno, nos interesaba leerlo desde acá, justamente porque no queremos ver hechos individuales, sino el sentido que adquieren en esta trama de sus vidas a lo largo de las distintas etapas, digamos, cómo se van significando hechos concretos en tramas más generales. Por eso nos interesaba observar las trayectorias y no necesariamente los motivos por los que estaban privados de libertad digo, diferentes cosas que podrían haber, sobre las que podríamos haber indagado más específicamente.
un Antes de poco a que grandes rasgos, avances, contarles que estos 40 pibes y pibas sirven. no es que Sí, sí, algo súper interesante del concepto de trayectorias tiene que ver con esto de romper un poco la linealidad de la vida, es decir, entender que todos atravesamos las mismas etapas en los mismos momentos que van desde, no sé, por ejemplo, desde la sala de 4 a la universidad. Sino que el concepto de trayectorias nos va mostrando que esto puede ir para adelante, para atrás, que se puede retomar, lo vamos a ver muy presente en lo que es trayectorias educativas, pero nos permite ver como un recorrido no lineal, porque esa linealidad está claramente atada a una cuestión de clase y de género. Entonces, para poder comprenderlo desde otro lugar, tenemos que también advertir que la trayectoria de vida de muchos pibes y pibas no advierten esta linealidad en la que nos podemos o que nos hemos podido pensar otras personas que tenemos otras condiciones. ¿Sí? Entonces, por eso es tan rica esta categoría en este tipo de trabajos. de una. Bueno, brevemente describirles cómo las características de la muestra de estos 40 chicos y chicas. Las edades, como ya les contamos, rondaron entre los 16 y los 22, si bien nuestro objetivo era entre los 21 en la unidad, en la cárcel de mujeres, entrevistamos una chica que tenía 22 años, el 80% de esta muestra no superaba los 20 años. El 62% de los chicos era la primera vez que estaba privado de libertad, el 63% tenía o había tenido algún familiar detenido a lo largo de toda su vida, el 58% había sido detenido con frecuencia por la policía y llevado a la comisaría desde muy chiquitos, alrededor de los 11, 12 años. Más del 55% trabaja desde muy chiquitos, alrededor de los 14, 15 años. El 90% no terminó la secundaria y pasó por la experiencia de abandonar o haber si se sintió expulsado de la escuela. El 88% había consumido drogas en algún momento de su vida. La mayoría de los que habían consumido drogas había empezado a hacerlo alrededor de los 13 años. Em, este dato también nos pareció muy revelador. El 70% de los chicos conoce qué es el EPI, porque su familia había sido atravesada por alguna intervención estatal en algún momento de la vida. Y el 43% había sufrido violencia policial en las calles y comisarías desde muy chiquito. Había sido golpeado o insultado, o había sufrido algún tipo de violencia. Bueno, el trabajo lo organizamos como en estos tres grandes grupos de temas. Por un lado, poder hacer una muestra o poder hacer un análisis, perdón, de cuáles son las características de las infancias de estos pibes y pibas, cuáles han sido sus configuraciones familiares, en qué barrios vivían, cuál era su situación como socioeconómica, cuál fue su paso por la escuela, si estuvo, cuándo, si se dejó, por qué, eh, cómo aparece el trabajo en la vida de estos pibes a tan temprana edad, y una categoría que terminamos desarrollando que tiene que ver con la dimensión social del cuerpo, donde pudimos como plasmar distintas cuestiones que tenían que ver con el acceso a la salud, pero también con el registro que tienen sobre las violencias, las marcas, las problemáticas de salud que han tenido o que tienen en sus vidas. Por otro lado, las relaciones con el Estado aparece muy fuertemente a través de dos mecanismos, un mecanismo de protección, entre mil comillas, que lo vamos a explicar, y el mecanismo punitivo. El Estado es advertido en estas dos grandes patas, y un último apartado sobre, digamos, la privación de libertad y lo que se relaciona a la privación de libertad. Un poco los motivos que han llevado a estar en esta situación. Una categoría que también desarrollamos en el trabajo, que es esto de la negación de lo propio como posibilidad de inclusión, es decir, cuando los pibes se piensan hacia adelante, qué es lo que tienen en qué piensan y qué es lo que tienen que dejar atrás a los fines de salir adelante, eso va a estar muy presente. La relación entre consumo y delito y poder analizarla y advertir si es tan lineal o no.
Y qué significa la privación de libertad, y bueno, esto de lo propio negado, de los lugares de pertenencia que parecieran necesitar ser dejados atrás como condición de posibilidad para salir adelante. Bueno, brevemente les vamos a comentar estos puntos, queremos desarrollar estos puntos. En relación a las configuraciones familiares, bueno, todos los entrevistados habían atravesado sus infancias en barrios populares, había una sola chica de la unidad 3 que no, que había vivido en un barrio de clase media, pero en general todos habían estado transitados sus infancias en barrios populares. El 80% había manifestado que su padre biológico había estado ausente en sus crianzas. Esto es re llamativo, ¿no? Casi todos, o sus padres habían muerto a muy temprana edad, o habían estado privados de libertad, o los habían matado, o simplemente habían abandonado la familia cuando ellos eran muy chiquitos. Entonces, la mujer, la madre, siempre es el referente o la persona, la referencia afectiva y económica de las familias, ¿no? Así, cualquiera sea la situación de esa mamá, que también vive en un barrio, ya creció en un barrio popular, entonces que no es la que una suele imaginar cuando habla de este tema. Acá, entre muchas cosas que nos parecieron muy relevantes, percibimos una diferencia muy importante entre cómo significan el rol materno los varones, a diferencia de las mujeres. En general, todos los varones eh, tenían como motivación de todas sus acciones, las pasadas y las presentes y las futuras, a su madre. Habían robado para ayudar a sus madres, querían salir a la calle para estar con sus madres, les generaba culpa la privación de libertad por sus madres, y no así, no fue la experiencia en general con las chicas, que la mayoría manifestó tener unas relaciones más conflictivas con sus madres, o sí, o más problemáticas, no todas, pero sí la mayoría, y un poco tenía que ver, veíamos nosotras, con que estas madres que también han tenido problemas de consumo, que también trabajan todo el día y demás, dejan un vacío que en general ocupa otra mujer en la familia, ¿no? Y que las chicas podían identificar con mucha facilidad. Yo crié a mis hermanos, yo estuve en la casa cuando mi mamá no podía estar, por la razón que sea. Y no así el varón, ¿no? El varón no había significado esa ausencia, aunque fuera real. Su mamá es la que siempre había estado presente y seguía siendo la motivación de todo. ¿Romy? Perdón, una mamá o una abuela, siempre era una mujer, También. digamos, que no necesariamente era la madre, pero que era como la que ejercía los principales roles de cuidado y de referencia eh, económica, de organización familiar, la que estaba a cargo, ¿no? de esos ámbitos familiares. Después, en el apartado respecto de educación, advertimos esto que les adelantábamos recién con la categoría de trayectorias educativas interrumpidas, ¿no? Esto de ir y venir, no es de que, no es que se arranca a los 4 o 5 y se sale a los 12 y se entra a los 13 a la secundaria y se sale a los 18 y se entra a la facultad. Eso no se advierte así, se advierte como un ir y venir del ámbito educativo. El 82% de la muestra había terminado la primaria y solo 2 mujeres habían terminado la secundaria. Eh, Advertimos una edad promedio de abandono o de expulsión de la escuela alrededor de los 14 años. ¿No? Por eso tanta distancia entre la cantidad que terminó la primaria y la cantidad que terminó la secundaria, ¿no? Porque en esa salida por ahí a la secundaria o finalización de los estudios primarios se advierte este abandono o esta expulsión. 2 de las 7 mujeres que habían abandonado la escuela habían quedado embarazadas antes de los 14. Y acá advertimos esta cuestión de género, pero además si lo atravesamos con las violencias patriarcales, es más significativo porque son niñas de 13 años embarazadas. Y cuando indagábamos respecto de los motivos de los abandonos, aparecía esto
las distintas conflictivas en el ámbito de lo familiar, pero sobre todo, o sea, digo, aparecen estas tres motivaciones o problemas familiares que hacen que no se pueda sostener esa participación en la escuela, o la necesidad o decisión de salir a trabajar, un poco para dejar de ser como una responsabilidad más de esa madre o de esa abuela que se hacía cargo y poder ser un aporte al sostenimiento económico de esas familias. Y por otro lado, también una categoría que fuimos como llenándola de contenidos, que era esta salida a la calle, ¿no? La calle empieza a estar presente en la vida de estos pibes y pibas de una manera muy significativa a esta edad y es un lugar muy importante. Bueno, más adelante lo vamos a desarrollar, pero un poco estas decisiones de dejar o de ser expulsado de la escuela pasan por ahí. Y también, digamos, veíamos nosotros en las charlas con los pibes y pibas que por ahí el paso por la escuela no resultaba ser como un paso significativo, ¿no? En la vida o en los relatos de estas vidas. Pero sí cuando había pasado algo que en ese ámbito educativo había generado un mayor enganche, un mayor compromiso, que había habido alguien que de algún modo intentara con mayor énfasis que ellos y ellas se mantuvieran en la escuela, esas historias aparecían también. Acá hay una frase textual de la directora: me iba a buscar a la puerta de mi casa, me subía a la camioneta y nos íbamos. Digo, cuando los trabajadores de la educación habían como salido a buscar la manera de contener a estos pibes y pibas en la escuela, eso era advertido como significativo en los relatos, pero no el paso en sí, digo, no la institución en sí, sino las personas cuando han manifestado mayor compromiso con eso, ¿no? Nos empezó a pasar también cuando llegábamos como a esta parte de la entrevista que el trabajo era recontra significativo en sus vidas, ¿no? Habían en general elegido salir a trabajar, lo que nos parecía como llamativo frente a este prejuicio que hay en general de que a las clases populares le falta cultura del trabajo. Lo que nos pasó a nosotras mientras en esta investigación es que estaba presente todo el tiempo como un lugar, ocupando un lugar muy importante en la construcción identitaria de estos chicos, ¿no? El trabajo, finalmente ellos eran eso que habían empezado a hacer a los 14 años cuando habían decidido dejar la escuela o cuando los habían expulsado de la escuela. Eso es una alternativa y es una elección desde muy temprana edad, ¿no? Todos trabajaban desde los 14 años. Entre los motivos, cuando les preguntamos, bueno, ¿y por qué empezaste a trabajar? ¿Por qué dejaste la escuela y te pusiste a trabajar? Siendo tan chico, aparecían algunas cuestiones que se repetían en casi todos, ¿no? La necesidad de ayudar económicamente en sus casas, pero también, y no menos importante, la necesidad de tener sus cosas. Entonces eso, nos decían, para tener mi plata, para comprarme mis cosas, eh, digo que es algo que no va, en estas situaciones o en estas trayectorias no viene de la mano de, de quien en teoría tiene que proveer, ¿no es cierto? Entonces, esta un poco necesidad de autonomía o de tener las mismas cosas que desea cualquier adolescente de clase media o clase alta incluso, aparece, está, pero no es proveída y bueno, entonces un poco el relato tenía que ver con esto. Bueno, sí, salía porque yo ya quería tener mi plata, tener mis cosas, ¿no? Y entonces el problema era, o de repente lo que veíamos, que el horizonte de posibilidad en este tema era siempre el mercado informal. No había ninguna posibilidad de pensarse en una forma distinta de trabajo que no fuera en el marco del mercado informal, ¿no? Entonces mi papá nos decía, uno trabaja en la construcción, ¿y a vos te gustaría trabajar de eso o qué? Claro, de eso, y algo mejor después, terminando la escuela, ¿como qué? Y no sé, como un átomo, ponele algo bueno, ¿no? El átomo, trabajar después más adelante nos especificaba que era de cajero en el átomo, y eso le parecía algo bueno, un buen trabajo.
el Átomo, que es reconocido como uno de los supermercados que en peores condiciones tienen sus trabajadores, ¿no? Em, pero digamos, esa era la referencia de algo bueno. Otro nos decía, habremos dicho de ponernos las pilas vendiendo medias. La venta de medias y la venta ambulante es uno de los trabajos que más se repetía, eh, y que se identificaba además como un gusto, como algo que les gustaba hacer. Me gusta jugar a la pelota y vender medias, ¿no? O sea, todo lo que sucedía, esto de salir a la calle, de estar de repente en la calle vendiendo la interacción, era percibido como algo que se asociaba a sus gustos también. Ujú. Romy. Em, También vinculado a estos dos agrupamientos anteriores que coinciden en edad, como van viendo, digamos que alrededor de los 13, 14 años termina la etapa de escolarización y arranca la etapa del laburo, em, y también al cumplimiento de otros roles, advertimos ya en la etapa de análisis de esto que no aparecía como la etapa de la adolescencia como una etapa en estos recorridos de vida, ¿no? Sino que había un tránsito muy rápido de la infancia a la vida adulta, a tener a cargo responsabilidades de la vida adulta, como cuidar al resto de los integrantes de la casa, como llevar a la escuela a los hermanitos más chiquitos, hacerles de comer, bañarlos, vestirlos, sobre todo en el caso de las mujeres, o salir a trabajar a muy temprana edad justamente para ayudar al sostenimiento de esa casa, tanto sea porque me cubro lo propio como puedo ayudar a mi mamá a sostener la casa. Entonces, eso, hay un paso muy rápido entre la infancia y la vida adulta. eh, lo que nos lleva como a pensar que esa etapa de la adolescencia o lo que creemos que la adolescencia es o lo que se puede esperar o demandar de un adolescente, lo que caracterizamos como un adolescente tiene que necesariamente tener esta mirada de clase y de género que les decíamos al comienzo, porque no todas las adolescencias son iguales. Porque en el caso de estas trayectorias de vida, esa etapa mucho no se advertía, ¿no? Sino más bien como un salto de la vida de la infancia a la vida adulta. Y aparecen este tipo de relatos, como yo los crié, hablando de sus hermanos. ¿Cuántos años tenías cuando los criaste? Yo ya tenía 8, ese ya, ¿no? De ya era grande, yo ya tenía 8 y me empecé a quedar con ellos, pero mi mamá ya me había enseñado a cocinar y a limpiar. O un pibe que dice, ya éramos grandes, ya teníamos 15, ¿no? Ese ya que da cuenta de todo lo que ha pasado y que ya estoy en condiciones de hacerme cargo cuando niños y niñas por ahí de otra clase social, de una clase media, de una clase alta, de una clase con condiciones económicas de vida diferentes, a esa edad está claramente pensando en otra cosa, ¿no? Haciendo otra cosa. Entonces, bueno, advertimos eso, ¿no? Que las responsabilidades, las cargas, los roles, las tareas de la vida adulta pasan a ser asumidas por estos pibes y pibas a muy temprana edad. ¿No? Como algo que ya pasó, ¿no? Una niñez que ya pasó. Una Y infancia entonces que se deja muy rápidamente atrás, exacto, ¿no? exacto. Y entonces empezó a aparecer, y entonces nos parecía que era una categoría que da para mucho más de lo que nosotras quizás hemos podido hacer en el trabajo. La calle empezaba a ser un lugar muy significativo en sus trayectorias, ¿no? De diferentes maneras. De repente era una alternativa para no estar en sus casas, para no ir a la escuela, digo, una alternativa para huir de algunas situaciones. Después también es un espacio laboral, porque la mayoría de los trabajos que hacen, que aspiran o que encuentran, se desarrollan en la calle. Es el espacio donde se encuentra con esos pares, con esas juntas, bien o mal, digamos, pero es el espacio donde suceden esas cosas. Es un espacio donde forman identidad, ¿no? Porque es el barrio, en definitiva, la calle. Digo, el trabajo es en el centro, pero el resto de las situaciones se dan en los barrios. Em, También es el lugar donde significaban el inicio del consumo y del delito, y pensábamos nosotras un lugar como sin retorno, ¿no? Cuando ya empezaban a hablar de la calle ya no podíamos volver a para atrás, como que cuando ya
cuando abordábamos la calle en la entrevista, no porque nosotras la propusiéramos, sino porque salía, ¿no? De ellos, cuando llegábamos a la calle ya no, ya había como ya eran grandes, ya estábamos en otra etapa de la vida. Em, y muchas cosas nos generaba que sea algo tan significativo para ellos, ¿no? Porque no lo es, por ejemplo, para las políticas públicas. ¿Cuántas políticas públicas de juventud se desarrollan en torno a la calle, digamos? ¿Quién ocupa la calle? ¿Qué partes del Estado ocupan la calle? En general, las fuerzas de seguridad, ¿no? Las policías, digamos, ¿no? No, no está todavía significado como un espacio donde quizás podemos trabajar con los jóvenes desde otros lugares más positivos o más representativos para ellos, ¿no? Que no sea la represión. Ujú. Y además, digo, las políticas públicas o los discursos políticos van en torno a sacar a los pibes de la calle. Pero por ahí para estas trayectorias la calle significa un montón de cosas. Incluso, digo, en barriadas populares con casas súper hacinadas, en casas pequeñas, en historias de violencia y demás, salir a la calle también es una salida, ¿no? Es como un salvataje, como otra posibilidad. Implica un montón de cosas que no necesariamente son negativas. Entonces, como poner en la calle solo, como que la pata del Estado en la calle sea solo la policía, invalida, imposibilita todas estas otras alternativas que podrían ser bien interesantes para elaborarlas desde las políticas públicas. Eh, otro de los puntos importantes fue lo que les decíamos al comienzo de esto de la dimensión social del cuerpo, donde hacíamos como varias preguntas y en general las respuestas no eran tan fáciles de lograr porque se advertía también como cierta invisibilización o negación o imposibilidad de advertir esas cosas que han pasado por el cuerpo. En general sí vimos que había registro de atenciones médicas, las primeras, ¿no? Las vacunas o cuáles eran los lugares donde te llevaban cuando estabas enfermo de chiquito. Eso sí estaba presente, todos respondían en general eso. En general aparece ahí el centro de salud más cercano y los hospitales públicos, que también un poco lo relacionamos, lo decimos en el trabajo, estas generaciones han nacido después de la crisis del 2001 y también han nacido en un contexto de asignación universal por hijo, que nosotras entendemos que puede llegar a tener un vínculo de que todos estos pibes y pibas, en general esa primera atención médica, la tienen, ¿no? Y tienen registro de eso, todos se acuerdan dónde los atendían. Pero sí costaba mucho más que advirtieran violencias o problemáticas de salud más agravadas. Había como que indagar un poco más profundamente para que ese registro saliera a la luz. Entonces, como, bueno, preguntar, ¿tenés marcas en el cuerpo? ¿Te dispararon alguna vez? ¿Te acuchillaron alguna vez o te violentaron? Había que hacer preguntas como muy directas a los fines de que eso saliera un poco a la luz, advirtiendo justamente que habían que estabas muy presente esto, ¿no? Que el tener marcas en el cuerpo, el que les hayan disparado desde muy pequeños, que se hayan trompeado en la casa Ay, desde muy perdón, pequeños, ponérmela para atrás. Em, perdón. esto aparecía, ¿no? Pero cuando se indagaba un poco más, no era tan fácil llegar a que tengan registro de eso. Bueno, Había en mucha todas naturalización, ¿no? De eso. muchísima naturalización de eso, por eso cuesta, digamos, que salga a la luz, porque, digamos, no sé, a mí me han pasado algunas cosas en la vida en términos de salud y como las tengo súper presentes y las puedo mostrar y cada marca que tengo en el cuerpo tiene su historia y uno tiene registro de eso, pero cuando se naturaliza que esas cosas pasan es más difícil advertirlo. Y eso es lo que encontrábamos en estos relatos, una naturalización de esas violencias sufridas, de esas marcas que se tienen en el cuerpo. ¿Qué encontramos en esta categoría como grande? Esto ahí, un consumo temprano de sustancias en una edad promedio, otra vez, los 13, 14 años, es como la edad
como una edad clave ahí en la que pasan muchas cosas, entre ellas el inicio del consumo. Esto que les decía de que hay una conciencia de los controles médicos en esas primeras infancias, y después encontrábamos como diferencias en términos de género, ¿no? El 30% de las chicas había sido víctima de violencia intrafamiliar. El 50% se fue de su casa a vivir con una pareja mayor que ellas, fíjense las edades, entre los 11 y los 16. El 30% de las pibas tuvo embarazos adolescentes. El 60% había sido víctima de violencia de género. Solo una chica había hecho controles ginecológicos alguna vez. Miren que, digo, esto es justamente lo que marca la necesidad de mirar todo desde un enfoque de género, porque claramente las violencias y las problemáticas de salud y lo que se pone en juego en términos del cuerpo es muy diferente en el caso de las chicas a de los varones. Pasame a la próxima, Noé. Sí. Justo Eh, eso no me responde. Ahí está. Les hemos resaltado acá algunas frases textuales. ¿Cuándo fue la primera vez que te dispararon? ¿Cuántos años tenías? A los 12. Y una frase de una piba que dice, yo escuchaba, la mayoría de las que está acá han pasado por lo mismo, chicas que han sido abusadas de chica, todas tienen casi lo mismo. Bueno, una de las pibas de la unidad 3 que habían estado hablando entre ellas y que todas daban cuenta como de las mismas historicidades, ¿no? De violencias patriarcales sobre ellas. Y también decíamos, está en el trabajo, esto de que le disparen a un pibe de 12, dependiendo de la clase social y de la barriada donde ocurre, puede ser un escándalo o no, ¿no? Puede ser algo que sale en todos los diarios o algo que pasa todos los días y a nadie le importa, pareciera. La verdad que en los recorridos de vida de estos pibes, esas violencias así de flagrantes estaban súper presentes y muy naturalizadas. Sí. Bueno, la segunda parte del trabajo tiene que ver con el Estado, la presencia del Estado en la trayectoria de los chicos y de las chicas. Y lo que observábamos a medida que íbamos avanzando es que se da a través de dos instancias. Los mecanismos de protección, entre comillas, ahora vamos a ver por qué, y el sistema punitivo, que es notorio porque la verdad es que era, era inevitable que nosotras fuéramos charlando a medida que íbamos haciendo entrevistas y comparando con nuestras vidas, ¿no? Y no sé, y de las infancias que yo tengo cerca, mis sobrinos, mis sobrinas, no han pasado, o el Estado no ha pasado por su vida de ninguna de estas maneras, ¿no? Y están lejos de que suceda. Eh, y acá era una característica. Cuando hablamos del sistema de protección, bueno, ustedes lo recontra mil conocen, más que nosotras quizás, el 70% de los chicos conocía el ETI o el LOAL por intervenciones en sus propias vidas o en la de algún familiar. Sabían perfectamente de qué les hablábamos, a lo sumo necesitaban como referenciar como la asistenta social, o sea, ¿no? Y lo tenían muy claro. Eh, en ningún caso esa experiencia que habían tenido con el ETI era reconocida como necesaria o positiva, y esto fue muy llamativo. Era vivida como una intervención externa, ajena, invasiva, como una instancia de control. De esa manera, ellos, porque luego de preguntarles si lo conocían, les pedíamos que nos relataran, que nos contaran por qué, si recordaban por qué, cómo había sido, qué cosas habían pasado, y un poco mentirabuzón también, porque no era fácil hablar de esto, pero sí se podía percibir en todos los discursos esta sensación de que era muy invasivo, ¿no? Y muy externo a sus realidades, lo que había pasado con estos organismos. Eh, Hemos puesto varias frases acá porque nos parecían muy significativas. Un pibe de la RPJ nos decía, mi mamá nunca dejó que me llevaran. Me secaban la mente, la sacaba de vuelos, está hablando de las trabajadoras sociales. Son las que te mandan a todos lados, ¿no? Mm, como, como ahí la sensación de que te están obligando a hacer cosas. Una vez me quisieron llevar, si quieren hijos, que vayan a parir. Yo quiero a mi familia, no quiero otra familia, ¿no? Este chico que nos decía esto estaba internado en la RPJ, privado de libertad allí,
había empezado a consumir desde muy chico y la calle era un lugar como muy significativo de escape de su casa. Así todo, cuando le preguntamos sobre esto, eh, yo quiero mi familia, no quiero otra familia, dijo. Bueno, una chica nos decía, siempre tengo recuerdos feos de eso, como que le hacen mal a los niños. ¿Y cómo fue esa experiencia? Les preguntábamos, bastante fea. ¿Por qué? Porque tenés mucha presión por parte de las otras personas que quizás no conocen tu vida realmente y te juzgan sin saber, ¿no? Entonces, después de un tiempo nos empezó a parecer que, bueno, preguntarles, ¿crees que podría haber sido diferente? ¿O qué otra cosa crees eh, que podrían haber hecho para ayudarte? Y en general ahí no tuvimos respuesta, ¿no? No sé, ella nos dijo, no sé, yo era muy chiquita, digamos, son niños, ¿no? Y esas intervenciones en general llegaban por una denuncia ajena. No es que ellos habían salido a pedir ayuda, sino que un vecino había denunciado, alguien había denunciado, entonces llegaban esas intervenciones y bueno, no significaban ellos que la situación podría haber sido, o cómo podría haber sido diferente, pero en todo caso, la protección, entre comillas, un poco quiere llamar la atención a cuáles son los objetivos en general de los mecanismos de protección que habilitamos y a su vez, o en relación a cómo son percibidos por los protagonistas de esos mecanismos de protección, ¿no? Ahí se puede ver, se veía muy claro un desfasaje, ¿no? Porque en todo caso, si uno quisiera o hablara con un trabajador de los ETI, probablemente diría que su trabajo tiene que ver con garantizar o con promover la garantía de los derechos de los niños y de las niñas, y estos niños y niñas intervenidos por el Estado lo están experimentando de una manera bastante horrorosa. Y bueno, ¿y qué pasa entonces en el medio? ¿O qué otras preguntas nos caben a quienes trabajamos en el Estado con estos mismos fines o con estos objetivos y trabajamos con niños y niñas? Eh, nos parecía como un gran llamado de atención, ¿no? Por eso pusimos la protección entre comillas, porque ¿qué es protección? ¿Quién se siente protegido por esto y si no? Y bueno, ¿no? Un montón de reflexiones que surgían a partir de esto. Lo Romy. que sí está como claramente presente es el sistema punitivo desde muy temprana edad y también como naturalizaba su presencia, ¿no? Em, Hacíamos preguntas directas para ver como cuándo habían pisado algún lugar de privación por primera vez o cuándo los habían detenido por primera vez y bueno, son barriadas que están como en las que la policía está muy presente en general, por lo tanto muy presente en la vida de estos pibes y pibas también, ¿no? Decíamos el 80% de los varones de los progenitores han estado ausentes y muchos de ellos también por estar presos o por haber tenido como conflictos así graves de violencia en los que también ha intervenido la policía. Entonces, como que el sistema punitivo y represivo está muy presente en la vida de estos pibes y pibas. El 60% de los varones relató escenas de violencia física por parte de la policía en calles y comisarías. En general, bueno, situaciones en las que han sido víctimas que no han sido denunciadas en general, ¿no? Se advirtió cierta naturalización de la presencia policial tanto en sus vidas como en sus barrios. Esto también como moldea subjetividades, ¿no? También desde una mirada de la criminología crítica, la teoría del etiquetamiento dice justamente esto, cuando vos etiquetás barrios como peligrosos, como zonas rojas, como pibes peligrosos, digo, si vos le ponés, si la sociedad, el sistema punitivo, el Estado, los medios de comunicación le ponen un rótulo a un barrio o a los pibes que viven en esos barrios, esa etiqueta termina un poco como por asumirse, por hacerse propia identidad, por moldear la subjetividad, por moldear la identidad y las condiciones de posibilidad también de esos pibes y pibas, ¿no? Y eso lo veíamos como muy presente en sus relatos, como asumir, digamos, que si vengo de cierta barriada ya sé cómo me mira el resto.
ya sé lo que soy para el resto, eso estaba muy presente. Y también nos llamó la atención en estos datos, algo que queremos relevar ahora sí más cuantitativamente, porque solo una de las personas entrevistadas en cárceles de adultos había pasado previamente por la DRPJ, teníamos todos y todas, digamos, también la cárcel de jóvenes adultos y la cárcel de mujeres también tenía la presunción de que como todos los pibes y pibas que llegan acá pasaron antes por la DRPJ. Y bueno, por lo menos en la muestra que nosotros relevamos, eso no pasó, digamos. Solo una historia a cuenta de ese tránsito. Acá están algunas de las frases que, que también dan cuenta de que no hay una mirada como crítica respecto de ese actuar de la policía, ¿no? Entonces les preguntábamos, bueno, ¿y por qué te llevaban? Me llevaban por atrevido. Me llevaban, me tenían una hora y después me iban para mi casa. Nos daban chirlos en la boca. O hablando de otro barrio, no se mandan ni una en ese barrio, pasa todo el tiempo la yuta. Estas frases, digamos, dan cuenta también de que un poco la responsabilidad de por qué intervenía la policía a tan temprana edad en la vida de estos pibes la viven como una consecuencia de su propia responsabilidad, ¿no? Y no como algo que está mal, no como algo que no debiera pasar, que es lo que a nosotras nos generaba. Es como, por qué pisaste una comisaría teniendo 8, teniendo 11? Eso está mal. Y uno pone el foco, acertadamente creo, en que ese sistema punitivo no debería aparecer en la vida de estos pibes. Pero para estos pibes no lo evaluaban desde allí, sino como me llevaban porque yo hacía cosas que, bueno, la consecuencia era que me llevaran a una comisaría y que al rato me soltaban porque me iba a buscar mi vieja, ¿se entiende? Entonces, bueno, esto un poco del rol asignado y el rol asumido, del que habla la teoría del etiquetamiento y otras teorías más en otros ámbitos, estaba muy presente en estos relatos. Bueno, y en la última parte del informe, un poco eh, empezaba a aparecer el delito y entonces el tiempo presente también. em, y en primer lugar, lo más importante, digamos, o lo que más nos llamó la atención es que finalmente el delito en estas trayectorias era casi una consecuencia bastante esperable, ¿no? En ese entramado de significaciones que nos iban relatando. Y sí, iba a pasar, digamos, en algún momento u otro, eh, se daba muy naturalmente en sus discursos. Y cuando indagamos en los motivos, no necesariamente porque a nosotras nos interesara, sino porque el tema había salido, ¿no? Había sido traído por ellos. eh, Habían tres motivos que se repitieron en general en todas las entrevistas. Por un lado, la necesidad, y que tienen que ver también un poco, quizás, con las razones por las que salían a trabajar. La necesidad de aportar económicamente en sus casas y de ayudar a sus madres, así literal, ¿no? Esto es relatado por los varones, como les decíamos más temprano. La necesidad de comprarse sus cosas, y eso en general, sus cosas en general eran ropa y zapatillas, y la calle como un espacio vital, ¿no? Y en ese lugar las juntas también habían empezado a transitar, a ocupar la calle de una manera, y bueno, y el delito en todo caso había sido, ahí sí encontraban una relación más directa. El estar en la calle había derivado finalmente en iniciarse, ¿no? En empezar a cometer delitos. Y las frases, eso, nos parecen muy significativas, ¿no? Me daba los gustos, comprarme mis cosas, robaba por la ropa. En la calle me sentía más en mi casa, ¿no? Como esto de que finalmente el delito no, no parece algo ajeno a lo que iba a suceder o lo que sucedía en esas trayectorias. Esto también ¿Dani? aparece, perdón, pero tengo dos perros pequeños que ladran. Eh, Aparece también como en las mismas circunstancias y en esto de esta salida temprana a la vida adulta, al mercado informal, a la calle, a esto, todo lo que venimos relatando, aparece también como el consumo en las mismas edades y un poco en las mismas circunstancias. El 88% había consumido en algún momento de su vida.
De ese total, nosotros le preguntábamos eso, como cuándo consumiste por primera vez y qué consumías, y después le preguntábamos, y vos considerabas que tenías algún problema con eso, digo, que esto te traía problemas o que no lo podías dejar. Bueno, de ese total del 88% que había consumido alguna vez en la vida, solo el 32% consideraba que había tenido un problema con eso, ¿no? Y solo ese grupo refirió que había como un vínculo directo entre el consumo y el delito. Eh, Esto bueno, sí, choreaba nada, para bancarme mi droga. Ese relato, digamos, era solo una pequeña porción del total de la muestra. Y esto también nos llamó la atención y nos parece que tiene que ser así como interpelador de nuestras propias concepciones, no solo porque no en todos los casos el consumo era advertido como un problema, sino más bien como algo que ocurría, algo que estaba, algo que era un momento como para flashear otra cosa, un momento algo que pasaba entre pares, digamos. Solo para algunos eso era un problema y solo para los que era un problema iba de la mano con los motivos por los cuales delinquir o que iba de la mano, ¿no? con delinquir, o sea, como causa o como consecuencia, solo para ese 32%. Entonces no En se ese observa en sentido, Romy, general. perdón, Sí. en ese sentido era llamativo que o era representativo de este dato, que no estaba, ninguno significaba, eran pocos los que estaban significando la abstinencia como un problema estando privados de libertad. Ujú. Sí, consumía, pero y ahora no, o sea, no pasa nada ahora si no consumo, Claro. sí hubieron algunos que lo dijeron, pero fueron los menos, ¿no? Estos Ujú, que podían hacer consciente que esto era un problema y que ujú. nos podían decir, y ahora estoy tomando pastillas, ¿no? Pero verdaderamente no fue representativo en esta ocasión. Ujú. Sí, tal cual. Y en general el consumo, digo, de pastillas dentro de los lugares también tiene que ver con otras cosas, como con la ansiedad o como no poder dormir, ¿no? Con la situación de privación de libertad y no para abordar el problema de la abstinencia. Ese relato era muy escaso. Menos de 4 de cada 10 jóvenes asumía el consumo como un determinante de su accionar delictivo. Entonces, es importante esto, y vuelvo como al concepto de trayectorias que decía la Noe, esto el valor de los trabajos cualitativos, que es poder como interpretar a partir de sus propias subjetividades, de sus propios relatos, de sus propios significantes, ¿no? Entonces eso está bueno también como para desandar algunos prejuicios o ciertas generalizaciones que a veces livianamente hacemos y que no siempre tienen asidero en las trayectorias vitales. Sí, estamos. Em, Acá empezó a aparecer también, digo, en esto de que empezamos a hablar de la privación de libertad, de los significantes, y que empezaba a ocupar un lugar en el trabajo o en la entrevista, en ese momento de la entrevista, el tiempo presente, eh, empezaba a aparecer en algunas situaciones, y quienes trabajamos hace un tiempo en contextos de privación de libertad lo sabemos, que empieza a aparecer como un otro discurso que no tiene tanto que ver con lo mío, sino con lo que ellos creen que esa persona quiere escuchar, ¿no? Esa persona que me está entrevistando quiere escuchar. Eh, y entonces eso empieza a ser muy llamativo porque si bien una puede identificarlo, digamos, eh, era re loco que apareciera en un momento en el que habíamos estado hablando de otras cosas como propias, y lo que deseaban, lo que gustaban o su futuro tenía que ver con adaptarse a un discurso que no necesariamente tiene que ver con sus propias vidas. Em, la privación de la libertad la vivía como una consecuencia que adquiere características de mera responsabilidad individual, ¿no? Ellos estaban ahí por haber tomado el mal camino, por haberse mandado mocos, todo en el plano de la responsabilidad individual. Aún cuando habíamos estado hablando de una trayectoria y de una vida en la que los condicionantes externos, desde los barrios hasta
hasta las situaciones laborales de sus familias y propias eran complejas, ¿no? Y sin embargo, no había mucha posibilidad de problematizar socialmente sus vidas, pero sí de reforzar en la responsabilidad individual de lo que habían hecho. Y eso es algo que en general hace la sociedad, ¿no? Un poco descontextualizar lo que nos pasa y ponerlo en términos de responsabilidad individual, quitándole valor a los contextos. Eh, esto entendemos nosotras refuerza esta estigmatización respecto de ellos mismos y de sus barrios, porque aparece una necesidad o una imposición de negarse a sí mismos, sus barrios, sus pares, para hacer las cosas bien, para buscar trabajo. Estas son las respuestas, ¿no?, que daban ellos. ¿Y qué querés hacer ahora? ¿O qué esperas? Y hacer otra vida, ¿no? Como si eso fuera posible, como si la libertad, conseguir la libertad lo fuera a ubicar en un barrio distinto, una formación que no tienen, un trabajo al que difícilmente puedan acceder. Sin embargo, eso es lo que predomina en los discursos y está un discurso más adaptado a lo que se quiere escuchar, que a lo propio, ¿no? Con lo que empiezan a perder contacto después de la privación de libertad. Eso se relaciona directamente, hacíamos preguntas que tenían que ver con poder identificar como los propios gustos o cierta proyección hacia adelante, y ahí era donde se veía como con mayor claridad esto que decía la Noe. Por un lado, había mucha dificultad en identificar qué cosas les gustaban, ¿no? Como si no hubiesen reparado en ello, como si no hubiese habido espacio, oportunidad o esa pregunta en algún momento para saber qué es lo que te gusta, ¿no? Pensemos en nuestras vidas, digamos, si sabemos qué es lo que nos gusta, qué elegimos y qué no es, que hemos tenido la oportunidad de ver esas cosas, de tener esas posibilidades, de, no sé, de haber probado dos gustos de helados, a ver cuál es nuestro favorito, ¿no? O a qué nos gusta jugar y a qué no, pero para eso tenemos que haber tenido la oportunidad de haber jugado. En cambio, si no, es imposible saberlo. Y estaba como muy presente en los relatos justamente esta ausencia de haber reparado cuáles eran los propios gustos, deseos, proyecciones. eh, y estaba como, bueno, aparecían un poco estas respuestas cuando les preguntábamos, como pensando hacia adelante, o qué te gustaría hacer, o cómo te imaginas de grande. Nos decían, bueno, aparecían algunas respuestas, aparecía esta ausencia que les decía recién, y por otro lado, un poco las respuestas como más normativizadas, donde apareció un discurso impuesto, heterónomo, por parte de las instituciones, que le van marcando también a los pibes y pibas qué es lo que tienen que decir de manera correcta para que sea evaluado favorablemente, ¿no? Entonces decían hacer las cosas bien, buscar trabajo, hacer otra vida, como si eso fuera tan fácil de lograr en esas condiciones materiales. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta trabajar, porque es básicamente lo que han hecho. Cuando les preguntábamos cómo te imaginas de grande, decían, no sé si voy a llegar. Eh, y tampoco era tan grande, ¿no? Nosotros nos poníamos nosotras de referencia como ser grandes, la respuesta era esa. Ni he soñado todavía cómo me imagino de grande. Medio complicado el futuro, ¿no? No me lo imagino. Entonces, digo, entre las dos cosas da un panorama también, no solo de incertidumbre, sino como vidas un poco que se viven al día, y en las que es difícil pensarse más allá de esa diaria, ¿no? De esas cosas que están pasando hoy y de las que van a pasar mañana, y no mucho más allá de eso. Es medio difícil imaginar hacia adelante. Bueno, es bastante triste, ¿no? Pero lo cierto es que estaba muy presente, y siempre pienso en esa, para quienes han entrado al COSE, en ese mural que hay entrando al COSE, que termina diciendo queremos llegar a viejitos, y que está escrito por los pibes, y es muy significativo eso, ¿no? Porque por ahí son vidas más vividas al día, sin proyección de futuro, aun cuando tienen 16, 17, menos de 20 años en general. Es muy triste como sociedad que estos pibes y pibas no puedan imaginarse hacia adelante. Bueno, y para terminar, un poco así como titulares de lo que nos va dejando el estudio cada vez
en su momento, y bueno, y después también cada vez que lo compartimos, ¿no? Como algunas cosas que podríamos decir de estas trayectorias estudiadas. La proyección de libertad en el horizonte de posibilidades, ¿sí? De estas trayectorias, y eso es claramente un producto de una clase también, ¿no? No todos tenemos en nuestro horizonte de posibilidad tan marcada la posibilidad de privación de libertad. La ausencia de los varones en las configuraciones familiares y las mujeres como referentes afectivas y a cargo de la organización familiar. La educación que no se advierte como una posibilitadora de cambio social y económico, o sea, se advierte más como un deber, como un tengo que hacerlo, como un me mandan a hacerlo, pero no como una posibilitadora de que algo en sus vidas vaya a cambiar, ¿no? Entonces ese tránsito interrumpido adquiere más sentido, porque en, en la medida en que no es tan significativo de lo que les vaya a suceder, eh, no tiene la misma constancia que tiene en nuestras vidas, eh, y finalmente hacerla estando privados de libertad tiene que ver con la posibilidad de hacer conducta y a su vez también con esta representación de que tener el título secundario habilita o- un tipo de trabajo diferente, eh, no siempre en el mercado formal, pero sí diferente. Y esta puesta en crisis, que nos parece a nosotras que si hay algo que tiene este trabajo es invitarnos a poner en crisis concepciones hegemónicas en general de todo, de cada una de las cosas que les hemos ido mencionando, pero entre ellas de lo que es ser adolescente, ¿no? O de lo que los adolescentes quieren y de lo que los adolescentes hacen. Hay como un imaginario donde el adolescente tiene siempre las mismas características, y, bueno, no, pareciera que no, ¿no? Que hay, no todos los adolescentes, eh, y las diferencias tienen que ver con las clases sociales, con el género y con un montón de otras cosas más, ni son, ni quieren, ni hacen lo mismo. Y para quienes trabajamos con estas problemáticas, esto tiene que ser, esta puesta en crisis tiene que ser una constante, ¿no? Eh, porque no son todos iguales y debemos estar nosotros como a la vanguardia en eso. Por otro lado, en estas reflexiones finales, que muchas de estas cosas las hemos ido diciendo, ¿no? Pero en calidad de cierre, aparece las violencias patriarcales con mucha claridad, ¿no? La violencia habilitada para los Ay, varones se me desde muy cortó. temprana edad, entre pares, digo, la violencia física muy presente, en las familias, en la calle, entre las personas de la misma edad. Y por otro lado, la violencia hacia las mujeres, las violencias sexuales, las violencias en el ámbito de lo doméstico, están presentes en general en todos los relatos. También nos pareció que el tema del consumo y como las distintas formas en las que apareció los distintos relatos nos llevan a pensar que también hay que poner como en crisis como las miradas que se tienen sobre el consumo ajeno, ¿no? Porque muchas veces tenemos como una doble vara en relación a nuestro propio consumo y los consumos de otros y otras de otra clase social, ¿no? Entonces nos pareció que el consumo acá no aparece siempre como problemático, ni aparece siempre como relación al delito, sino en una proporción de 4 a 6, menos de De 4 4 a 10. cada 10 aparecían como una situación problemática vinculada estrictamente al delito y más bien aparecía como algo más que estaba en la calle y también como habilitar la posibilidad de que el consumo también sea uno de los pocos ámbitos como más vinculados al placer físico, que no hay mucho de disfrute, de placer, de goce, de deseos en estos relatos y en estas experiencias de vida, y por ahí también habilitar a que sea una posibilidad. Esto muy fuerte también para pensarlo desde las políticas públicas, ¿no? Si bien nosotros somos todos, estamos dentro del Poder Judicial, pero es importante esto de que sea un llamado de atención al Estado, de que pareciera que para estos pibes la condición de salir adelante es dejar atrás sus vidas, sus espacios de pertenencia, sus barrios, sus familias, como que hay que cortar con todo lo que han sido para poder salir adelante.
Y por otro lado, aparece muy fuerte esto y por eso poníamos también el concepto de estos organismos de protección, entre comillas, porque en ninguna parte de los relatos se advierte como que Leti o como el OAL o la UMA o los juzgados hayan aparecido en sus vidas para garantizar derechos. En los relatos de estos pibes y pibas no aparece la concepción del ser titular de derechos, ¿no? Sino todo aparece como una imposición externa a los fines de cumplir tal cosa o de que no te pase tal cosa, ¿no? Entonces, me obligan a ir a la escuela, me obligan a hacer ciertas cosas, a ir al CPA, a los fines de evitar o la privación de libertad o que me saquen de mi casa y me pongan en un hogar o que me den en adopción. Se vive, digamos, desde el control, desde la imposición y no a los fines de que a través de eso se está garantizando el derecho a la educación, el derecho a la salud, no se vive de ese modo. Entonces, esto, digo, nosotras queríamos indagar más en esto porque son las poblaciones con las que trabajamos, estamos contentas de lo que ha resultado, pero sobre todo quisiéramos que sea como un trabajo que nutra por ahí las decisiones o la intervención o las cosas que salen desde los ámbitos donde trabajamos nosotros y nosotras, ¿no? Un poco interpelar las concepciones hegemónicas, porque claramente no es la realidad que atraviesan todos los pibes y todas las pibas, y por otro lado, también tratar de poner en valor sus propias trayectorias y ver cómo se vive desde esas trayectorias, ¿no? Y decir, bueno, si en cada situación particular que puede ser, bueno, ¿y a vos qué te gusta hacer? ¿Y qué posibilidades hay en ese barrio? ¿Hay un club de fútbol? ¿Hay un lugar donde hacer boxeo? Digo, que las respuestas no sean unívocas, porque si las respuestas son las mismas para poblaciones que tienen trayectorias de vida y condiciones materiales tan diversas, va a fracasar. Entonces, tratar de pensar en estas trayectorias de vida a la hora de aquello que está en nuestro campo de decisión y cómo va a intervenir la justicia en la vida de estos pibes y pibas, ¿no? Entonces, bueno, eso, en estas reflexiones finales queríamos como poner en valor eso, dejar de como criminalizar la calle o que el espacio es solo un espacio de intervención policial, o un lugar que solo los lleva a los pibes al consumo y al delito, porque la calle para estos pibes y pibas es el barrio, es la identidad, son sus lazos, son lugares con gran potencial, es un lugar con gran potencial. Por otro lado, como poner énfasis en estas potencialidades que aparecen en las individualidades, digo, cuando logran identificar algo que les gustaba, era como importante eso, solo que es como que no había habido espacio para que eso se planteara, ¿no? Pero los pibes que decían que hacían deporte, apareció el boxeo y el fútbol como algo importante, digo, había como mucho potencial en eso y habían pibes y pibas como también con una cabeza y con una posibilidad así de pensar hacia adelante un montón de cosas, ¿no? Entonces, como poner eso en valor, y bueno, y por último, esto que les decía, que nos ayuden también este tipo de investigaciones a repensar nuestras propias prácticas y a pensar siempre desde la interdisciplina, porque digo, la justicia está atravesada principalmente por el derecho, pero lo que nos da la interdisciplina es poder pensar las cosas desde un punto de vista multidimensional, más rico, que nos interpela, que nos ayuda a pensar en respuestas más creativas y más complejas también. Entonces, bueno, un poco eso es lo que les queríamos compartir. No, Dejo dejé de de ver. compartir, dejo de compartir. Bueno, eso les queríamos compartir y a su vez, no sé, nos interesa un montón que nos cuenten si les hace sentido, qué cosas les hacían más sentido que otras, qué cosas les interesaban, con qué cosas no estaban de acuerdo. Escucharlos un poco también nos viene bien. Así que sean libres de abrir sus micrófonos y hablar, ¿eh? Yo levanto la mano porque la Vero quiere levantar la mano, pero no se puede conectar. No Así sé. que yo me voy a adelantar a la Vero. Escuché atentamente todo. La verdad que es muy interesante el trabajo. Abarca muchas aristas, ¿no? Que hacen referencia a la problemática que atraviesan los adolescentes.
pero yo veo siempre una constante que es la que me parece que nunca se hace hincapié, y me parece que es una cuestión netamente cultural, donde un Estado ausente no interviene cuando ya empieza a evidenciar problemáticas familiares, porque muchos de los jóvenes que nosotros ya estamos tomando intervención a justicia penal minoril ya vienen con problemáticas generacionales, las cuales no han sido cortadas o abordadas en su tiempo. Por lo tanto, me parece que muchas veces se repiten modelos donde se pueden llegar a evitar con un involucramiento del Estado de otra perspectiva que sea mucho más inclusiva. Por ejemplo, hablábamos del tema de los barrios, que sí yo entiendo que son situaciones que etiquetan a los jóvenes, pero tampoco se les fomenta de un Estado el transformar ese barrio en otra cosa, ¿no? Con los mismos vecinos, con los mismos chicos, darle un espacio para que ellos puedan revalorizar ese barrio de otra forma. Y me parece que desde ahí fallamos, desde una cuestión de inclusión de valores desde todo punto de vista, también desde las familias, muchas veces saturadas porque están más con la cabeza en la problemática económica o con, me parece, disfunciones de no saber poner límites o apreciar valores, y eso se transmite en ese plano. Me da la sensación de que hay una trayectoria que abarca todas estas aristas, que es una problemática netamente cultural. ¿Desde qué punto se puede trabajar? Y de la justicia penal minoril ya estamos medio como en el horno, porque cuando ingresamos en ese circuito, todas las medidas que se adoptan a veces no son suficientes, ¿no? Y ya hay tantas conductas que están interiorizadas en los jóvenes donde cuesta mucho poder desarrollarlas. Pero bueno, estaría bueno verlo desde otra perspectiva, evitar el ingreso al circuito, digamos, de justicia penal minoril, y ver otras instancias que sean mucho más sociales y educativas, que obviamente las problemáticas familiares muchas veces no apuntan, no llegan a eso, pero acercarse desde el Estado, no esperar que la familia se acerque, digamos, a esas situaciones, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que hemos estado viendo desde ahora. Es interesantísimo todas las aristas, la verdad que fui tomando nota, haciendo como una especie de análisis chiquitito mío, y la verdad que sí, coincido mucho en el trabajo que ustedes han hecho desde este aspecto sociológico, ¿no? Y problemático de los jóvenes. Alejo Lavero que me está mirando con cara como diciendo quiero participar. Deja de opinar por mí porque yo no he dicho Sí, ni he de una, Seba. pensado nada de vos. Está claro No, que digo, a no. medida que va para puede... Ay, a ver, quiero hablar, dale, Vero, hablado. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí, Vero. Ah, Es que no me nos llamó ve. la atención, claro, me llamó la atención, Romy, que no sé si es para mejor o no, el tema de que las entrevistas ha sido muy bajito. Me dijiste que dijeron que solo uno fue el que había pasado por la DRPJ. De los que estaban De en lo que penales, estaban sí. en privación de la libertad. Ajá, exactamente, sí, por supuesto, lo que estaban en San Felipe y demás. Eh, Depende, como uno lo mire, se puede tomar como bueno o como malo. Y es verdad lo que dijiste también, Romy, respecto a y vos también no, por supuesto, porque son las dos, la intervención de Leti. Si hoy hacemos un análisis de esto, la verdad que estos chicos que intervenga la justicia es lo mejor que les puede pasar. Los que no, por supuesto, terminan privados de la libertad, porque están recuperando derechos que no han tenido. Realmente, el derecho a la salud es cierto de que las vacunas y todo eso lo tienen, y fíjate que es importante lo que han dicho, que puede ser que sea por el tema de la asignación y todo eso, pero lamentablemente los chicos que nosotros tenemos, ¿por qué dije yo el tema de la abstinencia? Porque cuando están en la calle, realmente le roban, saquemos la parte si es delito o no es delito, si es robo o hurto, pero les terminan sacando a las familias para consumir. Pero resulta que cuando están privados de la libertad, ese consumo problemático que el Estado creyó que era fuera, cuando están adentro no lo es tal. Entonces, ¿qué significa? Que se puede trabajar con ellos, que no es un consumo problemático realmente tan grave como para que se crea que el chico necesita un tratamiento, porque es verdad lo que decís vos, Romy, si están en si ellos consumen nada más por placer o por una cuestión personal, ¿por qué los
lo identifican con que es delito el consumo de estupefacientes, por ejemplo. Entonces, la idea es que se entienda de que los chicos que llegan a la justicia, por eso yo hablo de la prevención, porque en las escuelas, en los polideportivos, en las uniones vecinales tendrían que trabajar, como dice el SEBA, con las familias, con la educación, para que los chicos se eduquen. Las trabajadoras sociales, los policías no entran a los barrios, las notificaciones no entran porque están etiquetados, porque están realmente tratados como que son de alta conflictividad, y son etiquetas, realmente son etiquetas. Pero nosotros lamentablemente, por ejemplo, nuestros juzgados, los chicos que llegan, hoy por hoy la mayoría son por consumo problemático, pero resulta que después, cuando se los analiza, cuando los ve el Departamento de Salud y demás, es un acompañamiento a lo mejor normal y no es el alto consumo problemático. ¿Me hago entender o no? Sí, Vero, es un poco lo que veíamos nosotras, digamos, que es más un discurso que, Que una que realidad, que una finalmente algo que realidad. los ha atravesado de una manera tan determinante como el discurso impone, digamos. Una realidad, pero que finalmente eh, no fue representativo que fuera tan determinante en sus vidas, ¿me entendés? No Y el sé, al ETI es menos qué sé yo, verdad. sí, El eso es ETI terrible, ¿no? no Que el puede Estado hacer nada. no tenga otras formas de pensar. El ETI no es que no haga nada, ¿por qué nos llegan a nosotros? Nosotros, ustedes que ven las estadísticas nuestras también, ven que los chicos, muchos chicos vienen habiendo sido institucionalizados y son reincidentes en el delito cuando han cometido varios delitos siendo inimputables. ¿Por qué llegan a la justicia juvenil? Porque en su momento el ETI no pudo trabajar o no trabajó como debiera, no sé si se dice así, o como debió trabajar, porque están como desbordados porque tienen la parte también de maltrato y demás. Entonces, la calle los ha unido. Es Sí, así. por Un poco ahí. están desbordados los ETIs y otro poco trabajan desde una perspectiva que merece ser revisada. Sí. Eso pensábamos, porque no es que el ETI no entra a estos barrios o la policía no entra a estos barrios, entra un montón, está súper presente como muestra el trabajo en la vida de estos pibes desde siempre. El tema es desde dónde se trabaja, desde qué enfoque, para que estos pibes vivan todo el tiempo esto como una imposición y no como alguien que vino a ayudar a los fines de garantizar derechos o de salvarte de una situación de violencia. Nunca fue una experiencia positiva la intervención del ETI. No, Ni para les nada. permitió, vieron que les decíamos esto, cuando aparece la calle es un punto sin retorno, porque después de esa salida a la calle y de todo lo que eso implica, la salida al laburo, el hacerse cargo de otras cosas y qué sé yo, ya no hay una vuelta a la institución escuela, por ejemplo, ¿no? Y la intervención de Leti tampoco estuvo, digo, no se advirtió que la intervención de Leti de algún modo rompiera esa lógica sin retorno que implicó la calle, sino como una obligación de hacer tales cosas a los fines de evitar otras, pero no generó un cambio positivo en la vida de estos pibes y pibas. Entonces, no es que no Para estén, nada. sino desde dónde están, desde dónde se está trabajando, desde dónde trabajamos todos, para que estos pibes y pibas, digamos, lo adviertan así. Y por otro lado, en relación a lo que decía Sebastián, que hablaba de una cuestión cultural y de valores, no hay que escindir los valores y la cultura de las condiciones materiales de existencia. Eso, digo, tiene muchísimo que ver y no se generan, digamos, no se puede escindir una cosa de la otra porque lo que vos creas que podés hacer en la vida, los sentidos que adquieran las cosas en tu vida, la proyección que tenés en tu vida, lo que te parezca importante, valioso, aquello que quieras cuidar o no, va a depender de esas trayectorias de vida, de esas condiciones materiales, de esos procesos sociales en los que vos te has socializado y tiene mucho que ver con eso. Y de eso habla el trabajo y las trayectorias de vida de estos pibes, ¿no? Por eso como pensar, les decíamos, está bueno como pensar siempre
que estamos trabajando con pibes y pibas que están seleccionados por el sistema penal, que tienen estas trayectorias de vida, y ver cómo aportar en esa trayectoria, ¿no? Digo, no es que nuestra intervención sea de algún modo colaborativa a los fines de garantizar derechos, pero es que esto se perciba así, o de fortalecer potencialidades individuales y no la imposición de un modelo que creemos que todos tienen posibilidades de llevar adelante, porque no es así. En estas trayectorias de vida, por ahí si vos le impones ir a la escuela teniendo 17 años, capaz que ese pibe ya tiene familia, está a cargo de su familia y que no es su realidad, no lo va a poder sostener, pero sí va a poder sostener otras cosas que tienen más que ver con su realidad. Entonces eso, digamos, tiene ese interés el trabajo, aportar como a repensar desde la propia intervención. Obviamente nos gustaría presentarle esto a los ETI también, no creemos que sea muy bienvenido, pero es por ahí el Poder Ejecutivo el que tiene que Es interpelar que es el poder, claro, qué Romy, es que es políticas el poder públicas está ejecutivo. generando para estos pibes, Exacto. ¿no? Exacto, porque como hablábamos recién, o sea, los chicos, la capacitación para el trabajo, porque es verdad lo que decís vos, entra un pibe que tiene 17 años y resulta que tiene una novia embarazada, uno pretende que termine la escuela y le dice, bueno, podés a la noche, doy fe, me hago cargo, que digo que tenés la edad justa para romperte el lomo, para estudiar, para trabajar en el día antes que nazca el bebé o lo que fuere, estudiar de noche, si total es más fácil la escuela, en un censo, bla, bla, bla. Pero realmente, ¿por qué llegar? O sea, ¿por qué tenemos que ser nosotros desde la justicia penal juvenil a devolverle esto que no hizo, que no pudo hacer antes, ¿me entendés? O sea, esa es la tristeza que uno tiene por ahí de decirle le devolvimos, porque ahora, recién ahora lo ve, porque vos te das cuenta, o sea, si vos mirás a los chicos que entran a la DRPJ, inmediatamente entran, le empiezan a hacer placas, van al odontólogo, o sea, porque se empieza a cumplir sacando la privación de la libertad como última ratio, ¿no? De los derechos, pero de una manera u otra vos te das cuenta que en el fondo al final le vino bien. No hablo de por la privación de la libertad, quiero que se me entienda bien, sino que antes no pudo acceder a una buena salud, no pudo acceder a una buena capacitación, ¿me entendés? Ese es el punto de nuestros niños hoy, que el Estado está y no está. Sí, mira, algunas experiencias significaban como la privación de libertad o el encuentro con la justicia como un reinicio, como la posibilidad de acercarse a cosas que no habían tenido antes, pero en ese sentido lo comparto. Pero sí me parece que sin dudas que quien acá tiene la mayor posibilidad de intervenir y elaborar estas situaciones o estas trayectorias es el Ejecutivo. Y bueno, eso no lo Sí, la compartimos. UMA, por Sin ejemplo, embargo, nosotros que trabajamos con la UMA, son está los que bien, tienen que... tal cual, pero fíjate cómo en la diaria la relación entre UMA y juzgados no siempre es tan fluida y muchas veces las intervenciones de la U o las propuestas de la UMA están mediadas u observadas desde los juzgados o hay tensiones ahí, ¿no? Y son tensiones que están en el plano de lo que los adultos creemos que los niños tienen que, o los adolescentes, y Exacto, y es el piensan por lugar, ellos. me parece que es el lugar en el que este tipo de trabajo puede tener algo interesante que aportar, porque no hay dudas de que es el ejecutivo, ¿no? El que más debiera hacer en estas situaciones, porque las situaciones de los pibes empiezan desde muy chiquitas, pero en todo caso, en el momento en el que nos toca a nosotros, sí hay un lugar en el que, al menos, bueno, ¿qué es lo que nosotros como Poder Judicial le estamos proponiendo? En cuánto escuchamos al pibe de lo que quería, que podía, o cómo está significando él este momento? ¿Hay algo ahí? ¿Hay una Adecuarlo intersección a su realidad. Nosotros nos tenemos que adecuar a del su realidad. momento, claro, digo, ese momento en el que nos toca intervenir, que es, si quieren, entre comillas, también tarde, ¿no? Porque efectivamente la infancia ya pasó, pero no deja de ser una intervención de parte del Estado, ¿no? No deja de ser que también Una tiene que ser invasión. revisada, porque es una intervención.
Y de alguna manera, ¿no? ¿Qué sé yo? El pibe venía con otra, no digo que sea necesariamente malo, digo que en tanto intervención del Estado, tarde o no, o temprana, o lo que sea, digamos, como la damos, eh, cabe preguntarse si todo es posible o tiene que ser decidido o mirado a través de los valores propios, cuando los valores que los pibes pueden expresar desde sus formas de mirar el mundo pueden no coincidir con los nuestros, pero en todo caso son los que Totalmente, les como dice ayudan a Romy, significar, son los que les ayudan a significar las claro, experiencias, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nosotros también ponemos en tensión lo que nosotros claro. hacemos, Nunca ¿no? van a Como desear lo que profesores. no han conocido. Entonces, es más o menos Claro, Coco también, sí. paralelamente a lo que dijo Romy. Claro, Tienen claro, un... perdón. A eso apuntaba yo recién. Me parece que no era una cuestión de lo que yo quería hablar de la intervención del Estado o de acercarse, sino de la falta de compromiso tal vez de un Estado docente que no brinda el conocimiento o la herramienta en esos contextos para que los chicos puedan dejar, por ejemplo, un contexto de calle para acceder a otras situaciones que sí lo pueden hacer. Y te lo grafico muy simplemente. Muchas veces los chicos, perdón, cuando ingresan al juzgado, que se les autoriza a que puedan hacer actividades productivas como trabajar, ir al deporte, me dicen, no, pero trabajar no porque soy menor de edad. No, sí, le tenemos que hacer todo un certificado especial para que ellos puedan demostrar que están capacidad para poder trabajar. Y ellos no tienen ese conocimiento. Entonces, ¿por qué no se empieza a trabajar desde ese punto de vista del Estado, de que la información sea lúcida, que sea, digamos, fácil de adquirir para todos estos jóvenes y las familias también? Porque muchas veces es una cuestión de desconocimiento, igual que el tema de salud también, muchas veces es una cuestión de desconocimiento, porque están los recursos, pero el Estado tampoco le acerca el conocimiento para que sepan dónde, cómo, cuándo, ¿no? Es a eso lo que apuntaba recién, me parece que es una cuestión cultural en la falta de una información general hacia la población en su contexto, no solamente estos chicos, porque tampoco vamos a ir al contexto, sino todo. Yo creo, mira, mi experiencia personal, a mí me exigieron mis padres terminar un secundario, pero nunca me dijeron para qué. Y te digo que los dos trabajaban. Bueno, esto también pasa de hace mucho tiempo, no solamente ahora. Y los chicos hoy en día ven esta problemática, una ausencia de conocimiento, ¿no? Ver para qué voy a la escuela, para qué voy a ir a un centro de salud, para qué si no sé el motivo, ¿no? Y bueno, me parece que ahí el rol del Estado. Y muchas veces el juzgado se convierte en un administrador de asistencia social y no la verdadera función del juzgado, que es la de administrar el cumplimiento de las medidas de protección para que no se vulneren los derechos que ya tienen los jóvenes, ¿no? A educación, salud y demás. Entonces, el juzgado que se convierte en un asistente social más, y no es la función del juzgado penal de menores en este sentido, y menos con UMA. UMA debería contar con los recursos para guiar, acompañar tanto al joven como a la familia, y muchas veces eso no pasa. Tenemos que estar gestionando por un montón de lugares cosas para que el conocimiento y los recursos lleguen a esa familia, ¿no? Bueno, era solamente eso que quería aportar, que me parece que había quedado un poco colgado con mi comentario anterior. También poner en valor algo que estaban como comentando ahí en el chat y que resulta un poco del trabajo, en esto, digo, hemos puesto como muy en valor lo que el Estado como hace o creemos que debería hacer, pero por otro lado, también poner en valor como cuando uno indaga, ¿no? En las intervenciones que tienen ustedes o en las propuestas que se hacen, en qué otras redes hay también en los lugares, ¿no? Lo hablábamos cuando presentamos el trabajo y estaba la gente de UMA, como hay, como en la barriada y la calle adquieren tanto sentido en la vida de estos pibes y muchas veces las casas no son el mejor lugar. Entonces, también ver qué otras cosas hay en el barrio, ¿no? Digo, desde un CPA, un centro de salud que son del Estado, pero también si hay un club, si hay Un poli. una unión vecinal, si hay espacios, porque en los barrios populares hay mucha presencia de organizaciones sociales, de organizaciones en general de la sociedad civil, que por ahí ofrecen más red que la que tiene el Estado, ¿no? Y por ahí nos olvidamos de eso. La NOE hizo un trabajo el año pasado de relevamiento en la favorita y también aparecía mucho esto, ¿no? Las organizaciones están muy presentes, a veces más que el Estado, entonces es importante como articular también con ellas o que de algún modo también estén en nuestro mapeo a la hora de pensar como en esas cosas que les proponemos a los pibes.
Igualmente, el discurso, chicas, de que quieren trabajar solo para ayudar a la familia no es tan así. Todos los chicos No, que por pasan por supuesto, el, no, y no- todos los chicos que pasan por el juzgado, todos los chicos que pasan por el juzgado dicen que ayudan con los hermanitos y todo, y te puedo llegar a asegurar que el porcentaje es muy, muy bajo. Hoy tuvimos un caso de un chico, por ejemplo, que lo tuvimos el jueves en una audiencia en el juzgado. El jueves se fue con unas pautas, vino con una monitora de UMA que pidió el adelanto de la audiencia que estaba fijada para noviembre, y el jueves estuvieron en el juzgado, se fue con todas las pautas, y hoy cayó de nuevo, o sea, cayó con un delito del domingo, pero hoy, por supuesto que vino hoy, y, y resulta que el chico, la madre dice que ni bien se fue de la audiencia, se le escapó y todo. Bueno, nosotros tomamos conocimiento recién hoy, pero este es un muchachito que anda en la calle y lamentablemente no, tiene una madre preocupada, o sea, hay de todo, ¿me entendés? O sea, tristemente tenemos chicos aún que no se logran ubicar, porque no todos son chicos de la calle, que necesitan tener su pertenencia en la calle. Tenemos muchos chicos de familias de clases sociales a lo mejor con menos recursos, pero que son gente de trabajo, que son gente que se ayudan unos a otros, y es verdad que se quedan cuidando a los niños en la mañana, a los hermanitos en la mañana. Hay de todo, realmente hay de todo. Es muy triste cuando uno ve que los chicos vuelven a caer, es un dolor en el pecho, porque ahí es donde te das cuenta que la justicia también falló, o sea, que falló las intervenciones anteriores, las instituciones. El chico con el que cometió el delito nuevo, en el delito anterior, que es por la causa que vino el jueves, el compañero de causa era inimputable. En la causa de ahora ya es imputable, o sea que están los dos, o el otro es del SEBA. O sea que ahí es donde uno se da cuenta también que no siempre, por más que devolvemos derechos y hacemos lo que no hicieron los efectores anteriores, a lo mejor, pero no siempre se logra, no siempre tristemente se logra, pero siempre hay que dar batalla, es así. sí, totalmente. Y también eso, recordar que no lo que resultó de esta muestra no es lo que pasa en general, ¿no? No queremos, el trabajo no tiene tanto la intención de generalizar cómo es esto, sino más bien de Claro, dar por cuenta supuesto. que verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de ellos, nos puede ofrecer más modalidades de intervención o distintas formas de pensar la problemática, ¿no? Porque por eso insistimos tanto en que con esto no queremos decir así son los pibes que, o esta es la No, por característica, o supuesto. estos son los motivos, no. Eh, Tiene más que ver con las posibilidades de mirar desde otras perspectivas que intentar generalizar situaciones. Por supuesto. Ojalá fueran 40 nada más. Bueno, Ojalá fueran 40 nada más. ojalá, Ahí sí podríamos ojalá. decir. Bueno, les agradecemos Sí, pero Vero, un acuérdate que en montón, otra sí. época, ¿cuántos chicos habían, entender, en Miren, el sistema privado de libertad? ¿Cuántas problemáticas habían, ¿no? Y eso se ve en menos cantidad que antes. Y Sí, exacto. intervenciones mucho más asertivas que antes también, ¿no? totalmente, Así que totalmente. eso ha cambiado mucho, gracias a Dios. Sí, Sí, por sí. Y suerte un sí. poco va en consonancia de eso, digo, piensen, este trabajo lo hemos hecho en articulación entre la coordinación del fuero y la Dirección de Derechos Humanos, digo, la coordinación existe hace poco, la dirección también, como ir avanzando, ¿no? La intención es como, Totalmente. ¿hemos avanzado un montón? Sí, por supuesto, pero bueno, ¿cómo podemos ir mejorando y profundizando y complejizando las miradas? Sobre todo eso, nosotros siempre tenemos como un poco, hasta militancia, diré, de aportarles desde la interdisciplina, porque Totalmente. muchas Es veces fundamental, Romy. el derecho se queda acotado, ¿no? Y necesita nutrirse desde otros lugares para poder pensar las problemáticas sociales con las que trabajamos. Es que eso es lo bueno de la interdisciplina, que no había antes. La intervención ahora de salud mental, con su Ujú. psiquiatra, con su Exacto. departamento, es impresionante lo que ha mejorado y ha aceitado Claro, el sistema. Es así. y sí, Antes tal los cual. chicos por salud mental iban al COSE.
allá Ujú. lejos ya hace tiempo, porque no había dónde ponerlos. En cambio ahora hay otras alternativas y hay otros trabajos y hay otras intervenciones. Ay, qué bonito, espirrito. Bueno, me voy a buscar Pero a mi Tal hija, cual. los dejo. me acuerdo que Bueno, Sigan con por el un SEBA, porro que consumía en el sistema, ¿entendés? los dejo con el Porque era un SEBA, yo me consumo. voy. sí, totalmente. Chao. Chao, No, no, Vero. no. Hermosa charla, hermosa Chao, charla. Vero. Chao, chao. Adiós, adiós, buenas Chao, chao. tardes. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y todas por haber participado y bueno, que sea un habilitador de que podamos compartir más estas instancias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la charla. La verdad que fue muy interesante y tomé nota, así que vamos a estar al tanto de todo lo que vayan haciendo.